Buenas noches. Bienvenidos al segundo día del Simposio Construcción Sostenible, una respuesta al cambio climático, organizado por la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles, con la colaboración de la Comisión de Profesional Joven del SIC y la Comisión del Cambio Climático del Colegio de Arquitectos. Durante esta semana presentaremos una serie de exposiciones sobre trabajos de graduación de diversas universidades públicas y privadas en el campo de la ingeniería civil y la arquitectura. Les invitamos a acompañarnos. Daremos inicio con una serie de conferencias que tenemos preparadas para el día de hoy. Recordarles que este simposio está siendo grabado y lo podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Por otra parte, si alguna persona desea realizar consultas a los panelistas, pueden escribir al correo que se les estará colocando en el chat para transmitirlas a ellos durante la semana. Damos inicio con nuestro primer panelista, Ronald Andrés Rodríguez Poltroneri, de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Fidelis. Su conferencia tiene como nombre Análisis de talud como modelo hidrodinámico bidimensional para control erosivo por medio de vegetación nativa, Santiago de Cervantes, Cartago. Adelante, don Ronald, puede iniciar con su conferencia. Muy buenas tardes. Como lo mencionó, mi trabajo final está nombrado como Análisis de talud como modelo hidrodinámico bidimensional para control erosivo por medio de vegetación nativa, Santiago de Cervantes, Cartago. Dentro de las empresas que colaboraron a lo que fue el desarrollo de la investigación, tenemos a GeoBRU Costa Rica, el Laboratorio de Suelos del Tecnológico de Costa Rica y el Instituto Meteorológico Nacional. Como parte de la introducción, dentro de lo que es la problemática que teníamos en el sitio, debido a las condiciones de los suelos que son susceptibles a la erosión en la zona norte de Cartago, debido a lo que es el desarrollo poblacional y el desarrollo agrícola que tiene la zona. Además de esto, también debido a la topografía accidentada que se tiene en el sitio, lo que hace susceptible a problemas de erosión o deslizamientos. Dentro de esto, lo que se quiere realizar, o lo que se realizó fue unos análisis de un talud de la zona de Cervantes de Cartago. Primero la condición original del sitio, después la implementación de lo que es una malla Minax que corresponde a la empresa GeoBRU como un control erosivo, pero que además contribuye a lo que es la retención de la posible caída de bloques. Y además una propuesta de lo que es vegetación de la zona para mantener lo que es la biodiversidad del sitio. Además de ello, lo que vamos a realizar es un análisis de cambio climático para la vegetación que se propone. Dentro de los objetivos, el objetivo general, analizar un talud por medio de modelos hidrodinámicos bidimensionales para emplear controles erosivos con vegetación nativa en Santiago de Cervantes, Cartago. Entre los objetivos específicos, contrastar los efectos de las medidas aplicadas en el talud contra la condición expuesta al mismo, por medio de modelos hidrodinámicos de flujo de escorrentía para los periodos de retorno de 50 y 100 años. Evaluar la diferencia de los flujos de escorrentía entre las medidas empleadas en el talud y la aplicación de vegetación nativa como un control erosivo sostenible para los periodos de retorno de 50 y 100 años. Y verificar el comportamiento del sistema de control erosivo sostenible, la aplicación de vegetación nativa ante un evento de cambio climático. Dentro de los alcances, el análisis es exclusivo del control de erosión, no se analiza ningún problema de inestabilidad, no se determina el tipo de técnicas de bioingeniería para poder realizar lo que es la plantación, solo el tipo de vegetación que disminuye las condiciones de escorrentía. Para determinar ese tipo de vegetación se implementó lo que son las zonas de vida de Holdridge, citados en la guía práctica de estabilización de taludes en los suelos de Costa Rica utilizando vegetación nativa de Silva en 2013. La aplicación de lo que son asperezas o rugosidades se toman en correlación de lo que se tiene en la biodiversidad con la vegetación que se selecciona. El uso de lo que son los modelos hidrodinámicos bidimensionales se realiza por medio de la herramienta IBER y se limita solo a correlacionar velocidades de escorrentía contra el tipo de suelo. Se modelan precipitaciones con hidrogramas sintéticos que corresponden a los periodos de retorno de 50 y 100 años
con condiciones de los suelos saturadas en un 53% y el modelo de cambio climático con una saturación del 100%. Dentro de lo que son las limitaciones, los coeficientes de rugosidad no se determina por un espécimen específico, sino el conjunto de varios especímenes. Por complejidad del sitio, las propiedades de suelo son por debajo del estrato orgánico a 30 centímetros. Por temas de dimensión, la investigación, el estudio se limita solo a analizar un único modelo de cambio climático. Para lo que son las precipitaciones, empleamos los datos de las estaciones del IMN, ya que por temas económicos y confidencialidad no se pudo obtener lo que son datos del Instituto Costarricense de Electricidad. Para lo que es la clasificación de zonas de vida, no se encuentran estaciones de temperatura y humedad en la zona, por lo que se utilizan criterios restantes para describir el clima del sitio. Lo que son eventos en el caso de lluvia, no se toma en cuenta lo que son los efectos de evapotranspiración, ya que no cuenta con suficientes estudios para poder analizar la capacidad en los suelos y las coberturas que se están analizando. Parte de lo que fue la metodología, se realizó primero un levantamiento topográfico por medio de una estación líder y de aeronaves no tripuladas. Esta información se procesa para sacar lo que son parámetros morfométricos a través de herramientas de sistemas de información geográfica, como lo son Global Mapper, QGIS y además Google Earth. Además, lo que son los datos de las estaciones de lluvia se ven o se tratan por medio del software Hydrognomo, que es un software estadístico para poder determinar lo que son las precipitaciones máximas diarias para diversos periodos de retorno y así generar lo que son las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Y además toda esta información se une para poder trabajar por medio del software Kyber, que es una herramienta de modelación hidrodinámica bidimensional, y poder verificar lo que son las velocidades de escorrentía contra velocidades teóricas permisibles. Esto es parte de lo que son los modelos, un modelo de elevación digital y cómo se van a visualizar lo que son las velocidades en el sitio. Dentro de lo que es el análisis, se hace un análisis de la cuenca en general, que pertenece al río Birris, una subcuenca del río Reventazón. Tenemos un índice de compacidad de 1,26, lo que nos permite saber que son volúmenes de concentración de escorrentía moderados en la zona. Además, la densidad de drenajes que tenemos es bastante alta, por lo que podemos estar presentes en suelos o permeables o erosionables debido a la densidad tan alta que tiene. Además, también vemos la curva isométrica, donde vemos que está en un estado de madurez, por lo que va a tener bastante depósito y arrastre de sedimentos, lo que nos indica que la cuenca es susceptible a la erosión. Analizando lo que es la morfología del sitio, tenemos un área afectada de 360 metros cuadrados, donde ya hay aplicado una malla de doble torsión de la empresa Geogroup, un perímetro de 80.3, vamos a tener una cota máxima en la corona del talud de 902,5 metros sobre el nivel del mar y una cota mínima de 872 metros sobre el nivel del mar. Dentro de lo que es la pendiente del sitio es bastante pronunciada, tenemos un ángulo de inclinación de 60,68, lo que nos indica que podríamos tener, y de hecho tenemos, velocidades bastante altas. Lo que fueron los estudios de suelo, tenemos un suelo franco arcilloso arenoso, dado por el índice de plasticidad de 7,9. Es un suelo bastante poroso, tenemos un 72% de porosidad. La toma de la muestra se da con una humedad de 53% y la conductividad hidráulica saturada es de 49,05 centímetros por hora. Estos son indicativos que sirvieron para poder definir cuál era la infiltración que teníamos en ese suelo y así poder hacer una reducción de las intensidades de precipitación. Para poder definir lo que son la afectación de la lluvia, se determina lo que son los polígonos de Thyssen por medio de QGIS y la estación del Instituto Meteorológico que compete es la de Capellá del Birris. De esta estación se extraen lo que son los datos de lluvia que abarcan desde el 2010 hasta el 2020 y estos datos se llevan al software Hydrognomo y por medio de la curva logarítmica de Gumbel con una aceptación de los datos de un 95%, se obtienen lo que son las precipitaciones máximas diarias para diversos periodos de retorno.
Esta información por medio del método de Deep-Peschke o GROB, que es un método empírico para poder calcular lo que son las curvas de intensidad, duración y frecuencia a diferentes duraciones, para poder calcular lo que son estas curvas. Y de estas curvas lo que se extrae es la intensidad de lluvia para los periodos de retorno de 50 y de 100 años. Una vez realizado esto, para la intensidad del periodo de retorno de 50 años tenemos 63.26 milímetros por hora con un caudal pico de 0,05 metros cúbicos sobre segundo. El periodo de retorno de 100 años tenemos una intensidad de 68,25 milímetros por hora y un caudal pico de 0,06 metros cúbicos sobre segundo. Para lo que es el cambio climático, el periodo de retorno de 100 años se le hace un aumento porcentual de un 18%. Esto porque hay un estudio de las zonas de vida de Holdridge donde se analiza cómo va a cambiar las precipitaciones en el área y la conclusión era que estaban entre 16 y 20%, por lo que se tomó entonces una medida media de la precipitación. Para ello, entonces tenemos una intensidad de 151.94 milímetros por hora y un caudal pico de 0,13 metros cúbicos sobre segundo. Dentro de lo que son los escenarios, para la primera condición, vamos a tener un suelo franco arcilloso arenoso. Se definen las rugosidades de Manning para cada uno de ellos. En el segundo escenario vamos a tener la aplicación de lo que es la malla por parte de GeoGroup. Y en el escenario 3, la cobertura vegetal media propuesta. Para el escenario 4, que es el de cambio climático, vamos a aumentar un poco lo que es la cobertura vegetal. En el escenario 1, para el periodo de retorno de 50 años, ahí podemos observar cómo hay en el margen izquierdo del talud una malla más crítica de velocidades. Al aumentar el periodo de retorno, vemos en realidad ahí lo que vamos a tener es que disminuye las velocidades críticas, pero aumenta el periodo donde se encuentran estas. En resumen, la velocidad de arrastre permisible para lo que son los periodos de retorno de 50 y 100 años es de 0.91 metros sobre segundo. Y en este caso vemos que las velocidades máximas simuladas a nivel general y puntualmente en esa margen izquierda superan esta velocidad de arrastre. Al analizar el escenario con la aplicación de la malla, vemos que el espectro en el sector más crítico disminuye un poco con respecto al escenario anterior. Y al aumentar el periodo de retorno, podemos observar que se ve bastante similar. En este caso, disminuyen las velocidades, al igual que en el anterior, pero aumenta el periodo de las velocidades críticas. En resumen de este escenario, las velocidades de arrastre permisibles están en 1.52 metros sobre segundo, y a nivel general y puntual en las velocidades máximas simuladas, vemos que de igual forma se supera la velocidad permisible. Al aplicar la cobertura vegetal, con respecto a los escenarios 1 y 2, vemos que disminuye lo que son las velocidades. Sin embargo, aún tenemos en el mismo sector con ese problema de velocidades más críticas. Al aumentar el periodo de retorno, aumentan las velocidades y aumenta la duración de este evento, que es la diferencia con respecto a los escenarios anteriores. En resumen de este escenario, tenemos que las velocidades permisibles están entre 1.20 y 2,5 metros sobre segundo. Vemos que a nivel general y puntual están dentro de esta velocidad que es permisible. Para lo que es el análisis de resultados del cambio climático, vemos cómo la malla disminuye completamente las velocidades críticas. En resumen de este escenario, las velocidades de arrastre permisibles están entre 2 y 5 metros sobre segundo. Vemos que a nivel general no llegan a las velocidades mínimas y a nivel puntual tampoco. Por lo que entonces el escenario es bastante óptimo lo que es la parte de la cobertura vegetal. Dentro de lo que son las comparaciones entre los escenarios, del original a la malla de acero tenemos una reducción de un 7.85% y de la malla de acero a la vegetación nativa un 48.88%. Para lo que es el periodo de retorno de 100 años, tenemos una disminución del original a la malla de acero de un 7.96% y de la malla de acero a la vegetación nativa tenemos un 34%. Para lo que es a nivel puntual en el sector crítico,
tenemos una disminución de un 24.34% del primer escenario al segundo, y del segundo al tercero una disminución de un 38.51%. Para lo que es en el periodo de retorno de 100 años, hay una disminución de un 8.29% del escenario 1 al 2 y del 2 al 3 de 33.73%. Como conclusiones, por las primeras etapas del análisis, se puede inducir el promedio de las condiciones de la cuenca y su comportamiento general, que presenta características erosivas. Disculpen. Disculpen. Cuenta con criterios moderados de concentración de volúmenes de escorrentía según muestra su índice de compacidad, así como su isometría indica una etapa de madurez que destaca condiciones de arrastre y depósito de sedimentos, lo que lleva a concluir que la cuenca cuenta con áreas susceptibles a la erosión. Por condiciones topográficas del talud, la mejor propuesta de especímenes fueron los pastos, que se encontraban dentro de las dos posibles zonas de vida, que eran el bosque muy húmedo premontano y bosque pluvial, que al final selecciona un espécimen que correlaciona la zona de vida, la vegetación y que cumpliera los requisitos y lo observado en la gira. En la primera comparativa entre la condición inicial del talud y las horas aplicadas, se observó una reducción de las velocidades entre 7.85% y un 24.34%. Sin embargo, no fue suficiente para evitar los flujos erosivos. Se puede afirmar que la intervención del talud con la malla Vinax colabora en minimizar las velocidades de arrastre, pero contribuye esencialmente en la retención de posible caída de bloques. La comparativa entre la malla colocada y la cobertura vegetal propuesta muestra capacidad de control erosivo por medio de elementos naturales, ya que las escorrentías disminuyen entre un 33.73% y un 48.88% al implementar vegetación nativa, aunque el modelo de control erosivo siempre muestra picos de velocidad que pueden producir erosión. Dicho modelo no contempla lo que es el aumento de infiltración y efectos de evapotranspiración que reducirían aún más las escorrentías. El modelo propuesto debe llevar consigo al momento de sembrar la aplicación de ecomallas o similares que podrían tomar parte de las velocidades y no afectar directamente el suelo, por lo que es posible que el modelo tenga un mejor desempeño. No obstante, al ser el talud un conglomerado, la malla Vinax juega un papel importante en retención y aún así, esta permite revegetar el talud de manera natural, aunque este signifique continuar erosionando durante el proceso. El modelo propuesto termina ejerciendo una función de complemento para el caso estudiado, ya que al existir probabilidad de caída de bloques, la malla Vinax adquiere relevancia. Con respecto al escenario de cambio climático, para la propuesta de control se visualiza la eficiencia del sistema de escorrentía, inclusive para un evento de grandes proporciones, pues las velocidades observadas ni siquiera alcanzan las velocidades mínimas para arrastre de sedimentos. Con el fin de ampliar el análisis y recomendaciones, y obtener una mayor exactitud en cuanto al porcentaje de infiltración, se recomienda a la comunidad estudiantil interesada realizar un estudio de la capa inmediatamente inferior al punto analizado, ya que encontrar suelos con contenido orgánico a mayor profundidad puede aumentar las capacidades de porosidad de los suelos. Además, puede dar a conocer otros aspectos de saturación y capacidad hidráulica intersticial. Podría reafirmar o aclarar la capacidad que se tomó. A cualquier profesional o estudiante interesado, la investigación queda abierta a un análisis de evapotranspiración y de infiltración de cobertura vegetal investigada y a modificar el modelo de escorrentía para así obtener un modelo de control erosivo más exacto. De no ser posible implementar por temas de costos el empleo de vegetación nativa en el sitio, las instituciones interesadas en el control erosivo se les recomienda el uso de geomallas o geomembranas para disminuir los efectos de velocidades directamente sobre el suelo. Es necesario aclarar que esto no significa eliminar arrastre de finos, sino reducción de los efectos. Y se recomienda a las empresas dedicadas a estudios técnicos incorporar modelos hidrodinámicos para modelar el comportamiento de los flujos de agua sobre estos, ya que la mayoría de los problemas provienen del efecto de las escorrentías. Inclusive, si los problemas que presentan los taludes son de inestabilidad, el modelo hidrodinámico funciona como un complemento de dichos estudios y así poder verificar la toma de decisiones para futuras obras de control. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ronald Andrés Rodríguez por su conferencia. Lo invitamos a pasar a la sala principal para su reconocimiento. Mientras se prepara nuestra segunda expositora, Catalina Céspedes, para su ponencia.
Continuamos con nuestra segunda ponencia de esta noche, a cargo de Catalina Céspedes González, de la Universidad Veritas, con la conferencia Interconector Ecosistémico, el papel de los espacios públicos ante el fenómeno de las islas de calor. Adelante, Catalina, con su conferencia. Muchas gracias, Carol. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Catalina Céspedes, arquitecta egresada de la Universidad Veritas, y mi proyecto se llama Interconector Ecosistémico. Bueno, primero quiero que imaginen un escenario donde habitar la ciudad de San José sea bajo una temperatura de 30 grados centígrados durante todo el año. Devolviéndonos un poquito a la historia, las ciudades son creadas por necesidad del ser humano, pero no han sido del todo planificadas. Este crecimiento urbano puede introducir variaciones climáticas como el fenómeno de las islas de calor, debido a la alteración de entornos naturales y la morfología de la ciudad. Mi proyecto se dividió en 3 fases. La primera fue la investigación y el estado actual de San José y las islas de calor. La segunda, el contexto y la conceptualización. Y la tercera fase, las intenciones y el proyecto. Primero quiero que entendamos qué son las islas de calor. El crecimiento y las aglomeraciones urbanas pueden introducir variaciones climáticas. ¿Esto qué significa? El desbalance entre las áreas construidas y las áreas verdes pueden provocar un entibiamiento y un deterioro de la atmósfera y el aire urbano, modificando los microclimas de la ciudad y también todo el clima local. Por eso se hace el término isla, que hace referencia al patrón espacial y la variación de temperatura superficial que se diferencia al resto de su periferia. Las islas de calor pueden tener 4 puntos de origen. La primera es la organización espacial, un urbanismo sin análisis climático y la falta de planificación de áreas verdes y áreas construidas. La segunda es la vegetación, o más bien la falta de vegetación o cobertura vegetal en la ciudad. La tercera es la materialidad y el papel tan importante que juega en la ciudad, la reflectancia en fachadas, suelos y techos. Y cuarto, los factores externos como emisiones de gases que salen de los edificios y aglomeraciones de personas y carros. Entonces, ¿cuál es la situación actual de San José? Uno pensaría que San José, por ser una ciudad tan pequeña y no tener rascacielos tan altos, no pasa este fenómeno, pero personalmente fui a vivir días calurosos en San José y como podemos ver, las personas buscan refugio, sombra y también las superficies de las carreteras y de las calles emanaban 40 grados Celsius. Entonces me planteé la pregunta de si son reales las islas de calor en San José o no. Haciendo un mapeo de áreas verdes y áreas construidas en los 4 principales distritos de San José, podemos ver cómo hay un desbalance y cómo el crecimiento urbano ha sido exponencial a través de los años. Listo. Listo. Bueno, como decía anteriormente, habría una reducción en la precipitación
la flora urbana perdería balance hídrico por calor. También eso haría que haya un desacople con los polinizadores, habiendo también un desequilibrio con depredadores como aves y murciélagos, y entonces haría que la flora se reduzca. Con las personas habría un incremento de enfermedades por sensibilidad al calor en poblaciones como niños, embarazadas y adultos mayores. También habría una mayor necesidad de utilizar recursos artificiales y consumo de energía como aire acondicionado. Entonces las islas de calor sí son reales en nuestra capital y la problemática más grande es que no hay estudios concretos o estrategias de uso y ocupación. No hay un equilibrio entre las áreas verdes y construidas ni una restauración del ecosistema urbano dañado ya existente. Esto desencadena 3 problemas específicos. El primero son los problemas medioambientales como impacto en el clima local, mayor radiación, deterioro de la calidad del aire urbano. Pero provoca 2 problemas aún mayores, que es el disconfort térmico urbano. Si hay disconfort térmico urbano, no hay vida colectiva en la ciudad, y también un deterioro en aspecto y calidad de vida de la ciudad, y eso desencadena o incide en salud, estrés y estado de ánimo de las personas que transitan la ciudad de San José. Esta investigación se enfoca y plantea que reequilibrar y revitalizar el tejido urbano por medio de espacios públicos puede ser una estrategia frente a las islas de calor. Y como menciona el ecourbanista Miguel Ruano, lo más importante es restaurar el equilibrio de un ecosistema urbano que ya está dañado o defectuoso. Dicho esto, pasando a la fase 2, se hizo la delimitación y a partir de lo investigado, los centros urbanos son los que mayores complicaciones climáticas presentan. Por lo tanto, se delimitó a los principales 4 distritos de San José. Por medio de un mapeo de calor que realicé con un termómetro de superficies, pude darme cuenta que habían zonas que suman temperatura a la ciudad y hay zonas que restan temperatura a la ciudad. Como podemos ver, los centros de los distritos son los que más podrían llegar hasta los 45 grados y zonas como los parques y periferias de la ciudad y hasta cerca de los ríos son más bien zonas que restan isla de calor a la ciudad. Haciendo un traslape de información y para poder ubicar el proyecto, me enfoqué en esos puntos críticos en los alrededores del San Juan de Dios, en los alrededores de la Avenida Segunda y Avenida Central. Después de esto, para emplazar el proyecto, habían 4 variables que eran muy importantes. Y por eso me enfoqué en la Avenida Central, porque cumplía con ser un punto crítico en la ciudad de temperatura alta, también que era una zona que se podía interconectar zonas verdes para aumentar cobertura vegetal o la trama verde que hablaba anteriormente. También es un espacio o una zona de flujo peatonal muy alta y también donde se aglomeran personas y carros. También me di cuenta que la Avenida Central, siendo una zona de paso, solo tiene 9 árboles actualmente a lo largo de ella y que también está entre las 2 zonas más contaminadas y más críticas y de mayor concentración de partículas dióxido de nitrógeno, que es los alrededores del San Juan de Dios y los alrededores del Calderón Guardia. También haciendo un análisis climático me di cuenta que han aumentado las temperaturas cada mes significativamente y podemos ver que la radiación en los suelos y fachadas es bastante alta. También haciendo un análisis de sombramiento, más que todo en horas pico, podemos ver en estas áreas amarillas cuáles son los puntos más críticos de la avenida donde hay temperaturas altas y también no hay sombra ni natural ni artificial. Es por esto que nace el concepto de interconectar espacios verdes y flujos peatonales por medio de corredores biológicos. Esto junto con el plan de descarbonización del gobierno, que junto con el eje 10, que es revitalizar el tejido urbano con trama verde e incrementar áreas verdes por medio de corredores biológicos interurbanos. Es por esto que la propuesta es interconectar los parques por medio de una trama verde para aumentarla en la ciudad y así poder mitigar las islas de calor. Además, poder interconectar flujos peatonales. En este caso sería poder interconectar la sabana con el Parque Nacional, más adelante una propuesta de unificarla con rutas naturbanas y más adelante interconectarla con otros bulevares. Como comenta el arquitecto Alberto Saldarriaga en La Arquitectura como Experiencia, la calidad de vida en la ciudad contempla infraestructura, expresión cultural, comunicación, comodidad y estética urbana. Ya ha sucedido esto en varias ciudades donde han aplicado estrategias para poder seguir con la vida urbana, ya que las temperaturas han sido muy altas por esos efectos de islas de calor. Y es por esto que llegamos a la fase 3 de diseño del proyecto,
Y así es como nace el interconector ecosistémico. Nace con 3 ejes proyectuales, que son sombreamiento y repavimentación, que surge como una respuesta a los problemas medioambientales, revegetación para poder disminuir el disconfort térmico urbano, y amueblado y biofilia para poder aumentar la calidad de vida en la ciudad. Como fase 1 de todo el interconector ecosistémico, me basé en una cuadra que sería entre calle 2 y calle 0 en la avenida central, para poder hacer un prototipo que se pudiera ir replicando en toda la avenida. Este prototipo iba a tener 3 premisas claves bioclimáticas. La primera es la vegetación como estrategia pasiva para disminuir hasta un 80% de la radiación, y también dependiendo de cómo se colocaban los árboles podía haber túneles de viento para canalizar el flujo de aire. El sombreamiento, tanto natural como artificial, que puede reducir desde 1 a 2 grados Celsius, y la permeabilidad, utilizando pavimentos claros y permeables, pueden elevar la reflectancia hasta un 50% y permitir que el agua se drene y se evapore. Es por esto que este proyecto lo que buscaba era hacer jardines públicos para poder revegetar y poder crear esta trama verde. También que a lo largo de la avenida tuviera microclimas y que pudieran ser espacios de socialización y que fueran de confort para los ciudadanos, con un programa como nodos de conectividad social, recorridos de velocidad rápida, recorridos de velocidad lenta, esto pensando en usuarios como adultos mayores, trabajadores, universitarios, vendedores, turistas o personas que solo van de paso. Acá se puede ubicar un poquito mejor de cuál es la cuadra que estoy interviniendo, que es diagonal al edificio del Banco Central y del Comercio El Tostador. Y aquí ya podemos ver en planta de cómo va tomando forma el proyecto. La idea es que sea un espacio, como dije anteriormente, con microclimas y que los peatones puedan sentirse bien caminando por la ciudad de San José, además de poder mitigar el efecto de isla de calor. Tendría un espacio de velocidad rápida, que sería en el centro, velocidad media, que serían los alrededores para poder crear pasajes urbanos también, y puntos de pausas urbanas para conectividad social. Aquí en un poco más zoom, la idea es que sea un proyecto sensible con el contexto y que pueda irse modulando o diseñando dependiendo de qué está en la avenida. Por ejemplo, esto diagonal al Banco Central, la idea es que sean espacios de pausa o de receso. En el centro con las tiendas, la idea es que sea un mall al aire libre. Y esta esquina que está cerca de Spoon y de otras cafeterías, que sea un espacio que las personas puedan comer. Acá se puede ver en planta un poquito más a detalle de cómo se verían esos espacios. Y como dije anteriormente, la idea es que sea bastante efímero en el tiempo, y si algún restaurante pasa a ser tienda o viceversa, la idea es que el mobiliario pueda ser modulable y también que tenga materialidad en específico para que puedan ayudar a mitigar las islas de calor. El catálogo de vegetación también era muy importante para este proyecto, ya que tenían que ser especies nativas. También los árboles tenían que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo las raíces no podían ser muy anchas, los arbustos no podían ser muy altos para no hacer más insegura la ciudad, y las plantas tenían que ser polinizadores. Acá se puede ver más a detalle cómo se empezaría a ensamblar tanto el mobiliario con la vegetación, también en los sistemas de drenaje. Aquí los diferentes microclimas que habrían a lo largo de la avenida central. Y en este corte, cómo funcionaría a nivel bioclimático todo el pasaje. Con elementos vegetales se puede inducir el flujo de aire, y también con los arbustos y los árboles se podría absorber casi hasta el 70% de la radiación solar. También con mobiliario como recolectores de energía solar para iluminar y cargar digitalmente, y nebulizadores que controlados digitalmente puedan refrescar un poco más la atmósfera. Y bueno, acá ya podemos ver cómo se va viendo el proyecto, con diferentes vegetaciones tanto en jardines como colgantes, diferentes espacios de pausa urbana. La idea también es que el proyecto pueda funcionar de noche y que sea un espacio bastante seguro.
y una vista aérea de cómo se verían los materiales que también tienen una lógica detrás para que puedan ayudar a mitigar el efecto de islas de calor. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios a largo plazo o cuál sería la mejora? Esto ayudaría a reducir la temperatura tanto interno como externamente, es decir, hasta los edificios que están alrededor podrían verse beneficiados. Los nebulizadores reducirían la temperatura hasta 15 grados. También habría menos retención del calor en las superficies. Solo 20% de la radiación llegaría a la superficie porque los árboles absorberían el 80%. La sensación térmica dentro del proyecto sería hasta 10 grados más fresca que zonas sin vegetación en la ciudad. El enfriamiento del aire sería casi inmediato de hasta 1 o 2 grados Celsius y se mejoraría el proceso de evapotranspiración y de fotosíntesis. También, bueno, el punto más importante que sería aumentar la trama verde en los 4 principales distritos de San José. Esos serían los porcentajes de cuánto podría irse aumentando esta trama. También contribuiría al medio ambiente, el confort y la estética. Y específicamente los usuarios dentro del proyecto estarían en una sensación térmica de 5 grados más frescas, de una temperatura del aire de 2 grados más frescos y una superficie de 5 y 15 grados más frescos. Entonces, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de mi proyecto? Que si pueden los espacios públicos tener un efecto significativo ante el fenómeno de las islas de calor. Primero, en San José no existen estudios concretos sobre el tema. Actualmente solo se encuentran 2 estudios en desarrollo en Curridabat y Barba de Heredia, y se concluye que sí es un efecto real que está pasando en San José. Este fenómeno está afectando tanto el medio ambiente como a las personas, su confort e incluso su salud. La implementación de áreas públicas que contemplen factores como el sombreamiento, tratamiento de radiación, entre otros, puede aportar a la mitigación de este fenómeno, y la intervención en la avenida central tendría ese impacto mitigante por ser una de las zonas más transitadas en San José y muchas otras ventajas a su alrededor a largo plazo. Y ya para finalizar, con una frase de Bruno Estaño de su libro Ciudades Tropicales Sostenibles, él menciona que en la actualidad nos cansamos innecesariamente pudiendo estar protegidos por sombras fáciles y rápidas de lograr en un clima local como lo es Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Catalina Céspedes por su conferencia. La invitamos a pasar a la sala de invitados para que le den el reconocimiento mientras preparamos al siguiente ponente, que sería Brian Vinicio Esquivel Mora.
Nuestro siguiente panelista, Brian Vinicio Esquivel Mora, de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Su conferencia, Concreto Autorreparable, elaborado a partir de la incorporación de polímeros como agentes restauradores. Le damos la palabra a Brian para que inicie su conferencia. Damos inicio con nuestra tercera conferencia a nombre de Brian Vinicio Esquivel Mora, de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Su conferencia, Concreto Autorreparable, elaborado a partir de la incorporación de polímeros como agentes restauradores. Adelante, Brian, con su conferencia. Bien, muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Me siento bastante honrado de estar el día de hoy acá y pues el tema de la construcción sostenible pues tiene varios temas en general, pero de manera humilde me voy a acercar hacia un material que en realidad es muy frecuente en la industria de la construcción y que muchas veces tenemos como dado por hecho que todo lo conocemos y que este no va a presentar más avances, que no se puede desarrollar más. Y sin embargo, pues esta pequeña propuesta que les tengo el día de hoy, Concreto Autorreparable, elaborada a partir de la incorporación de polímeros como agentes restauradores, consistirá en tratar de avanzar un poco más en lo que es la ciencia de los concretos y poderlo hacer quizás un poco más amigable con el medio ambiente. Todos sabemos que la industria del cemento principalmente es una de las más contaminantes que tenemos en el mundo y entre más podamos optimizar su uso, pues de cierta forma vamos a generar un mejor planeta y vamos a optimizar su uso, que es al final de cuentas lo que se trata esta presentación. Bien, haciendo un pequeño resumen de lo que será la charla del día de hoy, comenzaré primero con una breve introducción, luego con los objetivos, el estudio de los aditivos incorporados a la mezcla, resultados experimentales en especificaciones de concreto, conclusiones y recomendaciones y finalmente las fuentes de consulta. Quiero empezar con esa primera frase: el concreto es la roca que fabricamos. Es decir, es un material al cual no es como que recurrimos directamente a la naturaleza, sino que más bien tenemos que transformar, tomar varias partes, varias sustancias y conformarla de cero, básicamente. Y gracias a esa complejidad quizás en su elaboración, también somos capaces de estudiar sus propiedades e inclusive definirlas. Entonces, ¿qué es un concreto autorreparable? Es un concreto al que se le adiciona a la mezcla un aditivo o un agente restaurador, de tal forma de que éste se pueda recuperar de manera autógena, completamente, por decirlo de alguna forma, automática, sin la intervención de ningún agente externo. Y ese daño puede ocasionarse por muchos motivos. El concreto se puede agrietar tanto en su fabricación, mediante la expansión térmica y demás, o también por cargas mecánicas o de sismos, etc. En los años 90 se comienza a desarrollar esta tecnología o esta forma de pensamiento para comenzar a estudiar lo que son los concretos autorreparables. En los años 90 comenzamos con las pipetas de cristal. La arquitecta Caroline Dry desarrolló unas pipetas de cristal y dentro contenían un agente que era metacrilato de metilo. Esa sustancia, o más bien esta pipeta, al someterse a un esfuerzo de flexión, que era en ese caso pues los especímenes de prueba, hacía que las pipetas se rompieran, liberaran el agente y restauraran el daño. Ese fue el primer intento en los años 90. Luego, después se comenzó con la inclusión de polímeros, por ejemplo, el diciclopentadieno, que es uno que vamos a utilizar particularmente en esta investigación, que consiste en lo mismo, pero tal vez de manera no en pipetas de cristal, sino incorporado directamente al concreto. Luego, en los años 2010, 2013, se desarrollaron métodos para incorporar microorganismos encapsulados, particularmente el Bacillus sphaericus, que es un
un organismo que es capaz de biomineralizar componentes como es la porlandita, y eso precisamente nos ayuda a cerrar poros, que es básicamente la ciencia de los concretos autorreparables. Y finalmente los compuestos cementicios ingenierizados, que sería como lo más último, que en realidad también fueron desarrollados más para impermeabilizar concreto que para repararlo, pero de cierta forma también funciona. No obstante, el concreto por sí mismo ya tiene la propiedad de cicatrizarse. Es un proceso que denominamos cicatrización autógena. Y este consiste en las propiedades que tiene el concreto como tal. Por ejemplo, su desarrollo de la resistencia a partir de los días en el cual fue desarrollado y curado. Ahí va de cierta forma cerrando ciertos poros o reparando ciertas piezas que pudieron haberse presentado. Entonces eso ya existe. Lo que pasa es que tal vez no se haya estudiado tan a fondo hasta que se le tomó cierta importancia. Entonces se considera también como un tipo de concreto autorreparable, aunque en teoría todos los concretos son de cierta forma autorreparables. No obstante, queremos optimizar esto. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue analizar a partir de ensayos experimentales en laboratorio el efecto de autorreparación en el concreto que ocurre con la incorporación de aditivos y un producto también preempacado comercial, que de hecho es de este tipo, compuesto cementicio ingenierizado, y ver qué sucede. Ahora bien, objetivos específicos. Realizar un estudio documental que me permita pues hacer básicamente un estudio sobre el historial, sobre cuáles son los resultados de cada una de las propuestas que se han presentado en el pasado y ver si su desarrollo pues funciona o si han tenido buenos o malos resultados. Además, diseñar y elaborar 8 tipos de concreto, utilizando 2 tipos de cemento hidráulico. En nuestro país no contamos con cemento tipo 1, de cemento Portland tipo 1, sino que tenemos diferentes cementos con materiales cementantes. Y en particular nos preocupaba la puzzolana. Entonces, para eso se desarrolló esa investigación con 2 tipos de cemento. 2 agentes restauradores distintos y el aditivo comercial. Y finalmente, determinar mediante la ejecución de ensayos de laboratorio aspectos físicos, químicos, mecánicos, que de cierta forma estos aditivos me mejoran y si se puede cuantizar cuál es el comportamiento de estos en los concretos analizados. Bien, partiendo desde la metodología, pues esta sería, digamos, dibujada o planteada de manera general. Tenemos una primera fase donde se realizó una investigación documental. La segunda fase, que es muy similar a cualquier tesis de concreto, en realidad, se hacen ensayos a los materiales, se comienzan a estudiar la granulometría, las propiedades del concreto, de los cementos y demás, y todo esto de manera conjunta. Luego se calculan cantidades y rendimientos. Luego ya se pasó propiamente a lo que fue la elaboración de los concretos, tanto con los polímeros que se fueron a desarrollar, como también con el aditivo de venta comercial. Finalmente, eso se analiza, los resultados de manera estadística, y finalmente, pues, en su momento se realizó una defensa pública, porque esto fue un trabajo de investigación para una defensa de tesis. Herramientas estadísticas, aquí tal vez lo voy a detallar un poquito más. Para estudiar cada uno de los comportamientos, no basta simplemente con tener una población y pues simplemente decir esto cambió o no, sino que hay que estudiarlo. Y antes de eso, pues hay que hacer ciertas pruebas estadísticas. Por ejemplo, las pruebas de normalidad de Harke-Vera y de Anderson-Darling. Estas son bastante potentes, incluso con muestreos pequeños. Y también se realizaron pruebas de valores atípicos, la de Dixon y Grox, que me permiten, digamos, detectar ciertos especímenes que tal vez tuvieron algún tipo de defecto de fabricación o de colocación del equipo, etc. Y tal vez poderlos estudiar para ver si esos datos se tienen que descartar o no. Y así, digamos, no vas a producir ruido que pueda perjudicar los resultados. Además, comparando su estado antes y después, se realizó un análisis de varianza, ANOVA, un nivel de significancia de 0,05 y comparaciones múltiples, la de Tukey, que es muy famosa y empleada, y la de Dunet,
que la de UNE tiene la ventaja de que compara, a diferencia de Tukey, todas con respecto a una muestra de control. Entonces me reduce ahí el error porque son menos pruebas las que hay que realizar. Entonces específicamente es más potente para este tipo de casos. Ahora bien, estudiando los aditivos que se sintetizaron y se estudiaron, tenemos el primero, que es el silicato de sodio. Este aditivo o este agente tiene un funcionamiento muy curioso porque digamos, al salir de una microcápsula, este agente está, digamos, microencapsulado dentro de un polímero. La idea es que cuando una grieta o algún daño se produzca, pues esa cápsula se rompa y libere el agente restaurador. En este caso, pues el agente restaurador reacciona con la colandita que tiene ya el concreto, produciendo hidróxido de sodio y produciendo metasilicato de calcio, que es lo que realmente me cierra la grieta. Pero ese residuo de hidróxido de sodio me reacciona también con el dióxido de silicio y me vuelve a producir otra vez esta sustancia, la original, el silicato de sodio. Entonces se convierte en un ciclo tal vez indefinido hasta que algunos de los reactivos se agoten. Entonces es bastante efectivo en este sentido. El otro, pues, diciclopentadieno, tiene un nombre bastante extraño y largo, pero simplemente son 10 carbonos, 12 hidrógenos, y eso es todo. Este más bien actúa como resina. Igualmente está microencapsulado y la idea es la misma, solo que en vez de reaccionar directamente con la matriz de concreto, lo que hace es servir como pegamento para cerrar grietas o volverlo más impermeable. Todos estos agentes fueron microencapsulados en una microcápsula de poliurea formaldehído mediante un proceso de emulsión inversa, agua en aceite. Los valores recomendados por Guilford, que fue, digamos, como la fuente principal de consulta para esta investigación, fueron los siguientes. Una tasa de agitación de 350 RPM. ¿Eso qué significa? Pues me define el tamaño de las microcápsulas. El nivel de pH, 3.1, me define el grosor de esa capa que va a proteger a esos agentes restauradores. Mientras que la temperatura de síntesis me proporciona efectividad, digamos, qué tan eficiente es el proceso de polimerización. Y para estudiarlos, pues utilizamos tres instrumentaciones. Una microscopía confocal, que es básicamente ver esas microcápsulas, básicamente en vivo, solo que pues obviamente ampliado. Un análisis de distribución de tamaño de partículas por dispersión láser, que lo que me permite básicamente es como generar una granulometría, entre comillas, pero del aditivo o de las microcápsulas. Y una espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier, que lo que me permite más bien es estudiar la composición a partir de ciertos patrones ya base. Y me permite pues estudiar si, por ejemplo, tiene por aquí silicio, o si la sustancia tiene, por ejemplo, aquí el diciclopentadieno, etc. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. Comenzando con el análisis de distribución de tamaño de partículas por dispersión láser, pues tengo que esas microcápsulas de diciclopentadieno tienen esta distribución, es como si fuera una curva granulométrica. Más o menos la mediana está por alrededor, o la media más bien, está alrededor de 80 micrómetros, es algo bastante diminuto. Por otra parte, el silicato de sodio, pues teníamos más muestras, entonces esa curva que podríamos llamar granulométrica, pero en realidad no es el término correcto, sino la distribución del tamaño de partículas. Igual, me permite más o menos determinar que más o menos la mediana está alrededor de 70 u 80 micrómetros. Y eso me permite más o menos saber qué tan grande es o qué tan pequeñas son las microcápsulas y así también ver control de calidad. Si una muestra que se diseñó o se sintetizó un día es similar a las otras y tal vez si se sale de estos rangos, pues determinar si fue por algún defecto de fabricación u otro motivo. Con la espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier, pues estos son los resultados. Explicándolos muy brevemente, pues esas curvas o esos picos, que en realidad son valles porque apuntan hacia abajo, básicamente se le incide a la materia pues unas de luz monocromático y a cierta frecuencia. Y cuando, digamos, impacta un enlace molecular, vibra.
pero a cierta frecuencia estos enlaces pues entran en resonancia. Entonces hay una pérdida de energía, el instrumental lo detecta, entonces ese es como el método. Y lo curioso de esto es que detecta pues distintos enlaces covalentes de distintas moléculas o átomos. Entonces la ciencia es esto. Aquí se mostraba el resultado ya del aditivo. Mientras que en esta línea negra pues es el diciclopentadieno, que lo que podemos observar es que como que está encubierto, o sea, está como atenuado esa señal que es de color negro. Entonces eso nos permite definir de que efectivamente pues está microencapsulado, que sí está presente ahí en la sustancia, pero a su vez está como escondido. Y eso es producto de que está pues microencapsulado. Viéndolo un poco más en detalle, pues hay ciertas curvas o ciertos picos que me identifican a qué se deben. Por ejemplo, este valle de acá se produce por la urea, por el diciclopentadieno, por el formaldehído e inclusive por interacción entre varias sustancias, lo cual es bastante bueno, digamos, saber a detalle ese tipo de información. Con respecto al... aquí, digamos, escribí diciclopentadieno, pero ese es el de silicato de sodio. Sucede similar, hay picos donde se observa el silicato de sodio muy claramente, pero también se observan las otras sustancias, y estos picos, con respecto a los originales, se ven como también atenuados. Por lo tanto, la señal es un poco más difícil de obtener porque está como encubierto. Y eso es como un método para saber definitivamente o con muy buen detalle que las sustancias están microencapsuladas. Sin embargo, nada le va a ganar a lo visual, evidentemente. Y estas son las capturas que se logró con microscopía confocal. Esas son, digamos, las microcápsulas, ya viéndolas así ya a todo color. Y esta de la izquierda en particular tenía unos 326 micrómetros de diámetro, mientras que la de silicato de sodio era un poquito más amorfa, eso sí, era un poco menor, 230 micrómetros. Estas dos en particular. Mientras que también se pudo descubrir otras partes de estos aditivos que no estaban microencapsulados. Nótese que aquí están como en un color blancuzco, mientras que estos fueron ya, digamos, partes que quedaron allí, que no se microencapsularon. Entonces también nos permite identificar qué tan efectiva fue el proceso, mediante un proceso meramente observacional. Ahora bien, hablemos sobre el aditivo impermeabilizante por cristalización de uso comercial. Es un compuesto de cemento Portland. Es en realidad un aditivo que es sólido, no es líquido, y tiene un tratamiento especial con cuarzo y otros compuestos, ácidos inorgánicos y ácidos orgánicos débiles, y es un producto comercial. Entonces, que sirve para impermeabilizar, en teoría. Pero se intentó en este proyecto porque tiene como la misma filosofía en ese sentido. Entonces, ya entrando más en detalle en los resultados experimentales, tomamos las siguientes constantes que fueron tomadas en cuenta. Una proporción de agua-cemento de 0.5, ni muy húmeda, ni tampoco muy seca, en realidad. Un agregado grueso de 19 milímetros, tamaño máximo nominal, y agregado fino de río. Bueno, en realidad ambos son de río. Dos tipos de cemento. Las dosificaciones de los aditivos con respecto a la masa de cemento: diciclopentadieno 0.25 y silicato de sodio un 5%. Este es un poco menos efectivo. Y el aditivo impermeabilizante, su etiqueta indicaba que era un 1%. Y se utilizaron especímenes de 150 por 300 milímetros. A su vez, se utiliza no un procedimiento en el cual se lleve a la falla los especímenes, sino más bien lo que se intenta es determinar el módulo de elasticidad. Este va a ser el parámetro que se utilizó. No tiene sentido someter a un concreto a la falla, porque este pierde toda funcionalidad y pierde su integridad, sino más bien se le aplica una carga del 70% para generar mucho daño, de hecho un daño a un nivel crítico, pero no que le quitara, digamos, esa funcionalidad y ponerlo en un estado crítico, pero sin llegar a la falla. Se probaron edades de ensayo de 3, 7, 28 y 56 días.
y se realizaron estas mismas mediciones 48 horas después. Por eso es muy importante no haberlo llevado a la falla, para ver estas diferencias entre el módulo de elasticidad inicial y final. Y nos dimos también la libertad de inventar un coeficiente de autorreparación, que consiste en lo que me indica, digamos, esa diferencia entre módulos de elasticidad de los aditivos y le resto el comportamiento normal del concreto, que puede ser tanto por la cicatrización autógena como también pues el desarrollo normal de la resistencia del mismo. Esto para obtener un valor neto. Algunas pruebas que se realizaron, pues normalidad, ya les había mencionado esta lista, y para determinar si efectivamente las diferencias entre módulos de elasticidad son significativas, pues se utiliza una prueba test variada. Esto quiere decir que como no son independientes del todo, sino que una muestra es la misma, pero un tiempo después, con otras condiciones, no puede ser completamente independiente. Entonces este método considera eso. Y esos ya son los resultados numéricos. En particular de los concretos sin ningún tipo de aditivo. Y como vemos, a edades tempranas, 3, 7 días, vemos valores positivos. Esto quiere decir de que se le aplicó un daño bastante crítico y aún así el concreto siguió incrementando su resistencia, lo cual pues se debe a su crecimiento natural como también posiblemente a la cicatrización autógena. Para edades mayores sí es mucho más difícil y el daño que se le realiza al concreto pues es más crítico. Mientras tanto, probando con cada uno de los aditivos, pues si el de control para los 3 días, por ejemplo, era de un 15% de incremento en el módulo de elasticidad, pues con el aditivo de diciclopentadieno es el doble. Entonces, ahí a simple vista ya se observa de que hay un incremento. Mientras que el del silicato de sodio no anda muy lejos, también un 28%. Los mejores resultados son los 3 días, a 28 y 56, pues es un poco más difícil. Esos valores negativos que se observan es en realidad que tal vez el aditivo hizo algún tipo de reparación, pero el daño es tan severo que no se puede regenerar hasta su punto original. Esta es una forma más visual de observar esto. En azul se observa cuando es positivo y en rojo cuando es negativo, y cada uno de sus porcentajes. Sin embargo, esto todavía está en términos brutos. Si ya lo analizamos mediante estadística, podemos ver de que hay diferencias significativas a edades, sobre todo a los 3 días. A los 28 días también hubo bastante cambio en los módulos de elasticidad. Y en casos particulares a los 56 e incluso a los 7 días no hubo ningún tipo de cambio significativo. Aquí ya tomamos lo que son los resultados, pero de manera neta. Es decir, a los resultados que teníamos anteriormente acá, les restamos ese valor que da naturalmente el concreto, que puede deberse al crecimiento, que puede deberse a la cicatrización autógena. Entonces, de manera neta, podemos ahora sí observar cuál es el efecto real y la contribución de los aditivos. En general se ve un poco más disperso, hay valores más azules tanto en las partes de 28, 56 días, pero también hay una muy buena efectividad a edades tempranas. Conclusiones y recomendaciones. Ya para finalizar, el aditivo impermeabilizante tiende a volver las mezclas de concreto a un estado más fresco, es decir, un poco más fluido, mientras que los aditivos desarrollados, pues más bien lo contrario, tienden a hacer las mezclas un poco más secas. Esto es a considerar debido a que podríamos ir pensando incluso en agregar aditivos superfluidificantes o fluidificantes para poder, digamos, hacer la mezcla más fluida. Entonces, tiene esa desventaja, dado que la incorporación de esos aditivos, que son en porcentajes altos, 1% o 5%, masa del cemento, pues genera estos efectos. Entonces, es de tomar en cuenta. Las distribuciones estadísticas, la mayoría de los especímenes se ajusta de manera muy aceptable a un comportamiento normal, lo cual es digamos, una buena señal para poder hacer estadística y hacer comparaciones con datos que son fiables. Los especímenes de concreto a una edad de 3 días tuvieron un efecto restaurador, incluso sin aditivo,
producto de la cicatrización autógena y la ganancia de resistencia. Esto en general a los 3 días fue bastante notorio, mientras que a otras edades pues era menos significativo. A los 3 días tuvimos ganancias netas para el aditivo de ciclopentadieno de 16%, o sea que ya al agregar este aditivo me genera un incremento en el módulo de elasticidad, incluso sin considerar el desarrollo normal de concreto, hasta un porcentaje de este valor, mientras que el del silicato de sodio a un 13%. También se observa que el aditivo de ciclopentadieno pues tiene, digamos, mejoras significativas o le generan mejoras significativas a edades de 3 y 28 días, mientras que este otro tipo de cemento hidráulico, el MPA-28, produce cambios significativos únicamente en los especímenes de 28 días. Entonces, en realidad, la incorporación de estos aditivos es un poco variado, al menos en términos netos. Pero algo principal que se descubre acá es que entre menor sea el módulo de elasticidad, más efectividad poseen los aditivos para reparar el material e incrementar el módulo de elasticidad en un periodo de 48 horas. Recomendaciones, pues lo que mencioné anteriormente, utilizar aditivos plastificantes y fluidificantes para poder ayudar a la trabajabilidad de las mezclas a utilizar, y también realizar un análisis termogravimétrico a los aditivos para estudiar la estabilidad térmica, oxidación de los aditivos, vida media. Esto es más que todo ya pensando a algo más comercial o a comercializar este tipo de aditivos. Porque en el laboratorio, pues evidentemente se fabricaron y se implementaron, pero en la industria posiblemente pues tarde más tiempo. Se recomienda también aplicar una metodología que permita estimar propiedades de resistencia, adherencia, cohesión y módulo de elasticidad para estos aditivos en específico. No al concreto, sino específicamente a la resina de biciclopentadieno y al silicato de sodio. También hacer ensayos de resistencia y módulo de elasticidad a periodos superiores a 56 días. Tal vez se encuentren resultados interesantes a un mayor rango de edad. Y se recomienda registrar variables que podrían dar origen a errores sistemáticos o aleatorios, como la posición de los especímenes durante su elaboración y curado, el registro de condiciones ambientales u otros parámetros. Se muestra a continuación las fuentes de consulta. Y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a Brian Vinicio Esquivel por su conferencia. Lo invitamos a pasar a la sala donde están los invitados para su reconocimiento mientras preparamos al siguiente ponente. Continuamos con la cuarta ponencia que tenemos para esta noche, a cargo de Carlos Adrián Vargas Alfaro, de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La conferencia es sobre Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en condición de tránsito por Costa Rica, las tablillas. Adelante, don Carlos, para que inicie su conferencia. Hola, buenas noches a todos. Yo les voy a comentar sobre el proyecto final de graduación para optar por el grado de licenciatura en arquitectura. El proyecto se trata sobre un centro de atención temporal para personas migrantes en condición de tránsito por Costa Rica, ubicado en Las Tablillas, Los Chiles, Alajuela. Dentro del contenido que vamos a ver, tenemos la justificación, el problema de estudio y 3 factores importantes y claves del proceso
de análisis, el usuario, el sitio y la propuesta como tal. Primeramente, es ideal preguntarnos por qué Costa Rica debe atender a la población migrante. De esto surgen varias respuestas, tanto por las leyes que el mismo país tiene para la protección de los extranjeros y personas migrantes, tanto en salud como en seguridad, lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como tratados con la Organización Internacional para las Migraciones. Es importante también entender en los tiempos actuales, y muy ligado a la crisis climática que estamos viviendo por los impactos demográficos, se tienen esas alzas en los fenómenos migratorios en los próximos años. También el comportamiento migratorio que la propia pandemia empieza a generar y está causando tanto en nuestra región como a nivel global. A esto se viene ligado la problemática de que el país no está preparado a nivel de infraestructura para albergar temporalmente las corrientes migratorias, transitorias que se generan a raíz de estos fenómenos. Es un fenómeno que es constante en la realidad social, política, económica, tanto en Latinoamérica como en el Caribe, y se viven circunstancias en que es importante esta infraestructura para planificar, aliviar, descongestionar partes de nuestro sistema que está vacío. Dentro de esta síntesis que hacemos para esta presentación, tomamos como referencia estos 3 puntos importantes a nivel de objetivos, tanto el usuario como el sitio y la propuesta. Analizando cada uno de ellos, se tiene como la propuesta para tener un círculo de sostenibilidad implicando en estos 3 factores importantes. Primeramente, lo que sería el usuario. Y se hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Para quién es este centro de atención temporal para personas migrantes? ¿Y de quién es? Tenemos estos 3 usuarios, lo que sería el cliente, la funcionaria y propiamente el usuario. Viendo el cliente como este ente gubernamental o encargado de velar por el funcionamiento del centro, personas funcionarias de diferentes instituciones que rigen, digamos, a nivel de migraciones, tanto el PANI como el INAMU, la Dirección General de Migración y Extranjería para la parte administrativa, y el usuario propiamente, que es en el que nos vamos a enfocar, que serían estas personas migrantes en condición de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que su destino final no es asentarse en Costa Rica, sino que tienen un tránsito continuo a lo largo de América para llegar a su punto final. Entonces se está viendo a este usuario como una persona que es multiétnica, multilingüística, de diversidad etaria, diversidad sexual, pluricultural, con necesidades espaciales distintas y vulnerables por las condiciones de vida que ellos traen. Estas características tienen consigo necesidades propias también de cada persona, de cada usuario, que generalmente se pueden sintetizar en actividades diarias que comúnmente se realizan. Estos usuarios, es importante el modo de viaje en el que cada uno de ellos viene, ¿verdad? Tenemos personas que viajan solas, en parejas, en familias, en grupos, o personas con otras necesidades especiales. Lo que se hace es sintetizar estas características porque son importantes a la hora de diseñar propiamente el centro, en el sentido de mantener esos grupos de viaje con el que se viene sin necesidad de irrumpir estas burbujas de las cuales ellos forman parte, ¿verdad? Entonces se tiene como esta adaptabilidad de convivencia en un solo lugar, sin embargo son grupos separados. Y esto lo traducimos a nivel de espacios, tanto en dormitorios, almacenaje, aseo, comedor, esparcimiento, entre otros. Para la cuantificación de estas personas, de capacidad del centro, lo que se hace es un análisis con los 2 centros de atención existentes, uno en La Cruz, Guanacaste y otro en Golfito, tomando en consideración que la temporalidad de estas personas en el centro es de 1 día a 3 semanas, se sintetiza en este gráfico en lo que podemos ver que tanto migrantes transcontinentales como migrantes continentales son la mayor parte de estas atenciones, tomando en cuenta datos los últimos del 2018, que 850 personas se distribuían en estos 2 centros. Entonces, este tercer centro vendría a descongestionar un poco estos límites terrestres que se tienen a nivel de fronteras para cubrir los 3 puntos. Con respecto al sitio propiamente, tenemos el lugar, estamos ubicados en la provincia de Alajuela,
en el Cantón de los Chiles, en Las Tablillas, en el puesto transfronterizo con el país vecino, Nicaragua. Esto es una zona rural rodeada de expansión piñera con actividades de ganaderas y agrícolas. Es importante esta zona trabajarla porque generalmente no se le ve una planificación estratégica a estas zonas transfronterizas. Al ser límites políticos difusos, ¿verdad? No hay una clara definición de qué espacio se debe alterar y qué no. Para contextualizarnos, estamos ubicados en la frontera frente a la Dirección General de Migración y Extranjería, que ellos sí tienen un flujo continuo de 200 viajeros por día y lo separa lo que es la ruta nacional para lo que sería cruzar la frontera. Entonces, el predio también está compuesto dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre, el corredor fronterizo. Este factor es importante para la conservación del ecosistema ya existente y para la reforestación del mismo. Entonces tenemos variedades de vegetación nativas del lugar, así como una fauna predominante y existente que también tiene sus mismos flujos migratorios dentro del mismo cordón del Refugio Nacional de Vida Silvestre que recorre el límite fronterizo. Dentro de ese mismo análisis tenemos una topografía bastante plana, con un terreno bastante amplio de 1,5 hectáreas, lo que nos permite también fragmentar este mismo espacio para futuros proyectos, puesto que estas son las únicas áreas permitidas para la construcción de obras, hacer un área protegida o de refugio. Con las variables climáticas, estamos en temperaturas bastante altas, así como humedad y radiación bastante fuertes, con poca vientos, corrientes de aire en dirección suroeste a noreste. La ventaja con esta corriente es el aprovechamiento que le podemos dar dentro del mismo centro. Dentro de esas estrategias bioclimáticas, tal vez como punto fuerte a rescatar, vendría a ser la rotación de los volúmenes para poder permitir este paso de esa ventilación que les comentaba y reducir las fachadas este y oeste, de manera que las fachadas largas sean las menos expuestas a la radiación directa. La elevación del proyecto a nivel de suelo, esto para permitir una correcta ventilación del espacio, así como la reducción de la humedad relativa dentro del propio espacio interior. La generación de aleros amplios para la protección de la lluvia y del sol, así como la implementación de vegetación para poder potencializar estas corrientes de aire y tener un poco más de confort climático, aperturas en la parte superior de los volúmenes para poder permitir la correcta ventilación y la salida del aire caliente, así como el almacenamiento de agua llovida y colores cálidos que permitan el rebote de la luz directa a los espacios. Dentro de esas mismas estrategias, la proyección de aleros bastante fuertes para lo que sería la protección dentro del propio espacio, el agua como elemento importante dentro del proyecto, esto para tener una sensación de frescura y también un poco simbólico en el sentido de ver el agua como ese elemento de unión, que nos permite también conectar con el propio usuario, ¿verdad?, que se está manejando. Y los otros sistemas que tal vez tratamos de evitar serían los equipos de aire acondicionado, sino más bien optar por sistemas mecánicos. Dentro del estudio de sitios se presentan 3 casos de estudio. Estos 3 casos, todos son nacionales, uno es extranjero, más que todo para ver las estrategias que se contemplan con usuarios similares en sitios igual similares, y de esto se obtienen unas variables aplicadas. Dentro de ellas, la adaptación de espacios cuando la población aumenta. Esto es importante porque cuando aumentan corrientes migratorias es importante que el espacio reaccione ante ese fenómeno. La separación de actividades, el centro como articulador social de actividades, un centro común o espacio público que me articule los espacios privados tanto de usuarios como de funcionarios, la madera como elemento simbólico representativo también de la cultura en la que se está trabajando, y espacios exteriores versátiles que muten con relación a la funcionalidad que se presente. Es importante también la separación de personas en distintos espacios, como les comenté anteriormente, son diferentes grupos los que
los que se hospedan en el sitio. Entonces es importante mantener esas uniones, sin embargo no hacer una mezcla entre unos y otros, y tener espacios diferenciados y modulares. Modulación en el sentido de reducir costos y una fácil replicación del mismo sistema. Entrando un poco más a lo que sería la propuesta, se sintetizan intenciones de diseño extraídas tanto del usuario como del sitio. Es importante tener en cuenta que el usuario es temporal, no es permanente en el sitio. Entonces, que el espacio debe ser flexible para atender a una persona una semana y la siguiente otro tipo de población. Es importante tener una identidad cultural, no tener esa apropiación de las mismas culturas que vienen, sino que sea una identidad propia, que no sea ajena a las personas que lo visitan. Separación de grupos, como les comenté anteriormente, en las burbujas que ellos mismos transitan. Igualmente la separación de los espacios, la elevación del proyecto del suelo, tanto para corrientes de aire como para la misma fauna existente en la zona, que tengan esa conexión dentro del propio espacio que ya les pertenece. Una fragmentación del terreno para aprovechamiento futuro de diferentes proyectos. Es continuar estos ejes de corrientes de aire. Tener la madera como elemento principal, ligado un poco a la identidad cultural, un centro como activador social, la canalización de aguas para la misma recolección y reutilización en la propuesta, una modulación espacial, regeneración boscosa, que el espacio sea versátil, separación de actividades y esta última variable con zonas de desinfección atraídas por las nuevas condiciones en las que se habita. Dentro de la conceptualización se toman 4 puntos importantes. Uno de ellos es que el proyecto debe ser de carácter ensimismado. Esto quiere decir que tiene que responder a la ruralidad en la que se está inmerso. No necesita sobresalir, sino más bien construir él mismo su propio ecosistema. Que las actividades sociales vengan a ser ese punto de encuentro como centro del proyecto, para tener un común denominador tanto de funcionarios como usuarios y la interacción de estos dentro del propio espacio. Recordemos que no es como un centro de aprehensión, más bien es darle a los mismos usuarios este punto como de respiro durante su propia ruta. La materialidad como actor simbólico y elemento también importante de la propuesta, y esta separación de actividades para que las personas tengan esta autonomía dentro del CATEM. Entonces, ligado a esto, se vienen estos diagramas. Tenemos estas intenciones con el entorno, tener esta recuperación boscosa, el espacio público, un perímetro de seguridad sutil dentro del proyecto y propiamente el proyecto. Y intenciones con el proyecto, se tiene esta dualidad de los espacios entre el espacio vigilado y el espacio vigilante. Espacio vigilado, viendo como el espacio que habitan las personas, de las cuales se está brindando el servicio, y el espacio vigilante, estos espacios de los funcionarios o de control hacia los otros espacios, y teniendo ese punto social como organizador de estas dos variables. A nivel de emplazamiento, se empiezan a tomar en cuenta estas variables que les mencioné anteriormente: un viento predominante, la extensión de un nuevo ingreso para la privatización del mismo proyecto, la generación de un borde vegetal para esa ensimismación del proyecto, y también nos viene a aportar pues características de confort climático dentro del propio conjunto. La generación de espacio vigilante y el espacio vigilado, y estas barreras hacia lo que sería la calle, para tener en cuenta esta duplicidad de espacios y un espacio central como organizador del mismo. Dentro de la propuesta ya podemos ver el conjunto como tal, donde se genera también una plaza pública para tener esta transición transfronteriza, que se sienta el espacio como parte nacional y de identificación también cultural, y la generación de esta calle hacia el mismo centro para esa privatización que les mencionaba anteriormente, y un centro grande de actividades sociales. Más adelante las podemos detallar.
Esta es una visualización de esa plaza que les comento de ingreso hacia territorio nacional. Ya propiamente en el conjunto, tal vez para comentar un poco más este espacio social, se tienen actividades pues recreativas, canchas deportivas, espacios playground, zonas de lavado, de tendido, espacios, unas plataformas de multiusos, una laguna de retención que lo que viene es a recolectar las aguas llovidas mediante un canal central para redirigirlas hacia ese espacio, espacios de huerta, entre otras llamadas de apropiación del propio usuario, que me genera ese mismo centro a la diferenciación de los bordes de masa de los perímetros del proyecto. En esta sección se puede ver claramente, bueno, esas separaciones, ¿verdad? Se tiene lo que es la calle pública, una barrera vegetal, espacio vigilante, que sería la parte de funcionarios, ya detalles como de canoas y ya aquí el espacio público común, y luego sería el espacio vigilado. Acá una visualización de ese espacio central. Para explicarles un poco lo que sería la propuesta arquitectónica propiamente de cada volumen, voy a enfocarme en lo que sería el bloque A, bloque B y los bloques E. También comentarles finalmente lo que sería el uso de estas plataformas. El bloque A vendría a ser un espacio administrativo o de ingreso de primer acercamiento con la propuesta. Vendríamos por acá, si se viene a pie, y tendría como este espacio de recibimiento. Tanto en este volumen como en los siguientes se puede ver una circulación perimetral para la protección también del propio volumen a nivel de radiación y dejar espacios vacíos para el paso de la ventilación en estos espacios. En este sector estaría lo que sería la parte administrativa, acá un salón multiuso que también podríamos dar en caso de situaciones de emergencia. También se ve un poco lo que es la modulación del propio espacio a nivel estructural para manejar estas distancias y la fácil implementación de la obra en el sitio. Aquí también se puede ver un poco lo que es esta circulación perimetral, ¿verdad? Y el espacio ya contenido del volumen. Una visualización de cómo se vería el proyecto. Cabe resaltar que es en madera completamente, un elemento estructural cerchado sobre unas bases prefabricadas y elevado a nivel de suelo para esta ventilación de la parte baja, así como una cámara de aire para la extracción del aire caliente. Acá otra sección del proyecto. Y como les comenté anteriormente, se tienen estas cerchas americanas como pórticos del proyecto. Igual la estructura de techos en madera y ya unas cubiertas de hierro galvanizado. Se trabaja bastante lo que serían pieles livianas para el paso de esta ventilación, que es bastante importante en el proyecto. Esto sería el bloque A. Unas visualizaciones del espacio interior. El bloque B funciona muy similar, se tiene esta circulación perimetral. Vendría a ser actividades propias de las personas en el centro, un comedor amplio con una terraza exterior, espacios de funcionamiento de la misma cocina y atención consultoría médica por este otro sector o proveeduría. Como les digo, funciona similar, solamente que aquí los usuarios internos entrarían por la parte de circulación interna y esta parte ya vendría a ser lo que sería zonas de carga y descarga. Por acá una visualización también de ese elemento estructural. Se puede observar pues lo que sean las pieles, la estructura expuesta, igual en madera para el aprovechamiento y el mismo tema sostenible dentro de la propia propuesta. Por acá una sección que funciona similar a la anterior. Y los elementos estructurales, aquí vendríamos a colocar unas pieles en bambú natural, de igual manera para la protección de la radiación en las fachadas que así lo necesiten.
Esta sería una visualización de la parte posterior. Con respecto al bloque E, que serían las zonas propiamente de las personas migrantes, se tiene igual este vacío como paso para lo que sería la ventilación y unas circulaciones exteriores para el aprovechamiento también de la contención, digamos, del volumen hacia la protección de la radiación. Los bloques E vendrían a ser espacios para grupos de personas que viajan en grupos de 6 a 8 personas o de 12. Los bloques D, que fueron los que no expliqué, son para personas que viajan solas. Igual aquí son muy simples, espacios de almacenaje, habitaciones, servicios sanitarios. La idea es también, como les comenté anteriormente, pues que la vivencia sea en las zonas sociales o en este centro. Acá un poco la explicación de esas circulaciones. Igualmente, la idea también es esta contención de cámara de aire del aire caliente para la salida de este propio aire, al ser una zona bastante caliente, con las visualizaciones del proyecto. Acá también se ven lo que serían las plataformas. Y esas plataformas lo que vendrían a hacer son elementos de contingencia para cuando hayan crisis migratorias y que se pueda como expandir. Entonces se generan estas estructuras livianas dentro de la misma plataforma con capacidad de 12 personas cada una para la atención inmediata del aumento en la población migrante. Acá se ve un poco la interacción de ese centro cuando ya están esas carpas, lo que sería la huerta, el espacio común, el canal de agua llovida hacia la laguna de retención de aguas. Aquí se puede ver esta idea conceptual que les comentaba del espacio vigilado, del espacio vigilado, del espacio vigilante. Como conclusiones del proyecto, pues básicamente es una herramienta para tener este control poblacional, igual la sanidad de las personas y de los espacios. Vendría a ser como una herramienta logística de contabilidad también de los flujos migratorios que día a día se dan en el país. Estos modelos de tipologías, arquitectónicas deben de mutar a los que existen ahorita en relación a lo que realmente se debería de plantear. La normativa utilizada fue basada en situaciones cotidianas, sin embargo hay un vacío que no permite esta flexibilidad ni estos espacios a la hora de contener fenómenos migratorios. Se ve la importancia de estos centros de atención para personas migrantes desde una atención sanitaria, de salud, administrativa, con nuevos protocolos que la actualidad y el futuro pues están necesitando. También es necesaria la planificación urbana de zonas transfronterizas para delimitar áreas de convivencia, en este caso con un refugio de vida silvestre y elementos arquitectónicos. ¿Cómo va a ser estas convivencias con el espacio que no se planifica, que son de zonas transfronterizas, que generalmente lo único que existe es el puesto migratorio? Los casos de estudio fueron una síntesis de variables aplicadas en el diseño y también las pautas bioclimáticas son bastante asertivas en el hecho de poder transformar el sistema tradicional constructivo. Con respecto a la propuesta, la articulación del espacio vigilante y vigilado funciona como este categorizador de espacios para los usuarios. Las zonas de ingreso son monitoreadas para tener control del centro, para permitir también una libertad de los usuarios al interno del conjunto. Se generan vinculaciones internas para los funcionarios con recorridos completos, igual para los usuarios. Es importante la disminución de la huella de carbono con el material que se está trabajando y con la implementación de estrategias climáticas para esta búsqueda de la autosostenibilidad. Finalmente, nada más me queda decir que es importante planificar espacios para poblaciones vulnerables porque no hay espacio para una arquitectura de segunda categoría para situaciones de primera necesidad. Muchas gracias. Le damos las gracias a Carlos Adrián Vargas Alfaro por su presentación y le invitamos a pasar a la sala principal en donde están los invitados para su reconocimiento. Mientras damos espacio para que se coloque nuestro siguiente panelista.
Pedimos las disculpas del caso, ya que por motivos fuera de nuestro alcance, no podemos continuar con las conferencias, las 2 conferencias que nos quedaban, dejándolas para reprogramarlas en los próximos días. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y recordarles que tenemos el resto de los días varias conferencias de suma importancia para que por favor nos acompañen. Tengan todos muy buenas noches.